todo lo que le pedimos. ¿Cuánto le gusta eso? Pero hay ocasiones que Dios nos hace esperar. Otras veces son pruebas de nuestra fe. Dice que la fe es probada como el oro. Otras veces son procesos que son necesarios que pasemos para arraigarnos y cimentarnos en la fe, en las promesas del Señor y saber que Dios es fiel y Dios cumple su palabra. ¿No te puedes decir algo? Entonces podemos entender que siempre la voluntad de Dios será lo mejor para nosotros y para los demás. Sabemos que Dios es sabiduría y Él sabe todas las cosas mucho más que cualquier humano, porque Él formó al ser humano. El tema es tener la actitud y la madurez para saber aceptar cuando Dios nos está procesando, cuando Dios dice no, esta petición no, porque no está dentro de mi voluntad, porque no va a ser bueno para vos, porque no te va a llevar al crecimiento. Bueno, Dios sabe todas las cosas. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega. Siempre y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él sabe todas las cosas que van a acontecer. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él es, diga conmigo, soberano. Y muchas veces muchos cristianos chocan con su voluntad y con la voluntad de Dios. Hay personas que quieren que Dios haga lo que Él quiere y Dios dice, yo tengo que hacer lo que yo quiero porque yo soy tu Dios y yo soy el que quiero bendecir tu vida. ¿Amén? Así como un padre o una madre no le va a dar a un pequeño una navaja filosa, así también Dios no nos va a dar algo que nos perjudique. ¿No te puedes entender? Y a veces quizás nos empecinamos o nos enojamos. Hay mucha gente que porque Dios no le respondió su oración se enojó y se fue y pegó el portazo. No solo aquí, en muchas iglesias. Porque no acepta cuando Dios dice no. O cuando Dios dice tenés que esperar. ¿No? A veces llegamos al camino del Señor con años de desorden total. ¿No? Nuestra alma está en desorden, nuestra economía en desorden, nuestra familia en desorden. Y a veces llegamos a Cristo y queremos que Cristo en 2 semanas nos solucione toda la vida. Pero lo importante es que nuestra alma tenga la seguridad eterna. ¿Cuánto dicen amén? Y después Dios va a ir guiándonos, va a ir ordenando nuestros pensamientos, va a ir abriendo puertas y va a ir también llevándonos a su voluntad cuando nosotros deseamos que se haga su voluntad en nosotros. ¿Cuánto deseamos? Entonces, cuando miramos aquí el capítulo 6 y versículo 9, aquí el Señor enseñando la oración, ¿no? Dice el versículo 9: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Cuando yo estoy bajo el reino de Cristo, cuando yo estoy bajo el gobierno de Cristo, la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Recibe la presencia del Espíritu, el Espíritu ya mora en el corazón de la persona y comprende que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Y que cuando nosotros realmente tenemos un corazón totalmente entregado, rendido y humillado al Señor, es cuando nosotros comprendemos que Él es soberano y que su voluntad será lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, para poder aceptar la voluntad de Dios, tenemos que estar bajo su señorío y bajo su reino. ¿Por qué? Porque usted va a ver personas que quizás le pasan cosas, tienen situaciones y se reniegan con Dios, se rebelan porque dicen,
ignorando que quizás no comprendan que Satanás el diablo destruye, que Satanás el diablo controla las mentes y que el mundo está bajo el maligno, y que también cuando nosotros estamos en su voluntad, Dios va a guiarnos y todo lo que Él hace por nosotros va a ser para bien y va a ser beneficioso, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Cuántos pueden comprender esto? A veces no comprendemos por qué el Señor hizo esto, no comprendemos por qué pasó esto otro, pero si estamos bajo su señorío, diremos: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el aceptar la voluntad de Dios. Cuando Pablo tenía una afección en su cuerpo, hay muchas teorías del tipo de aguijón que tenía el apóstol Pablo, pero él le dijo al Señor que he orado 3 veces el oró, ¿no? Como que él insistió en la oración, y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que Dios permitió ese aguijón porque sabía que si no conservaba ese aguijón en la vida de Pablo, Pablo se iba a enorgullecer, llenar de vanidad y quizás perderse por causa del ego personal, ¿no? Porque él dice: para que yo no me enaltezca en sobremanera. Quizás tenía, el peligro de poder llegar a creer que él era algo, pero el que hacía la obra era el Señor, el que sanaba era el Señor, el que le daba la gracia para escribir las cartas era el Señor, el que lo usaba con poder y gloria era el Señor, y Dios permitió que ese aguijón estuviera en el cuerpo de Pablo. Amén. También vemos en la vida de David que él había cometido el pecado con Betsabé y que él oró, ayunó para que ese niño viviera, y el Señor se lo llevó. Y cuando él recibió la noticia que el niño había partido, él ya dijo: ya no oro ni ayuno, porque ya Dios decidió. ¿No? Como que pudo aceptar, dentro de que buscó, dentro que oró, de que Dios había determinado llevárselo. Por eso es importante que nosotros podamos aceptar la soberanía de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? La soberanía de Dios tiene que ver con que también Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él dijo: pasa de mí esta copa. La copa iba a ser amarga, la copa iba a ser sufrimiento, porque Dios le iba a dar la espalda, porque al cargar el pecado de la humanidad, Dios iba a girar su rostro. Pero Él dijo: que se haga tu voluntad. Aceptó el Getsemaní. El Getsemaní a veces son procesos donde Dios procesa nuestro carácter, donde Dios prueba nuestro corazón, a ver qué hay en nuestro corazón, y donde muchas veces el Señor permite ciertas cosas porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. ¿No? Dicen amén. Por eso la importancia de saber aceptar la voluntad de Dios, no enojarnos, no quejarnos, no rebelarnos contra Dios, no contender con Dios, porque eso va a traer aflicción, va a traer amargura. El saber que Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita. La Biblia dice que Dios es el que abre la matriz y Dios es el que la cierra. Dios es el que enriquece y Dios es el que empobrece. Dios es soberano y cada uno de nosotros tendremos un proceso diferente conforme a la misión que tenemos en esta tierra. Pero lo importante es
que podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuánto dicen amén? Quizás van a venir ofrecimientos de diferentes tipos, tentadores, pero qué importante que nosotros tengamos la convicción de decir, Señor, si no es tu voluntad, yo no lo quiero. ¿Cuánto puedo entender esto? Solamente lo puede hacer alguien que vive bajo el reino de Dios, bajo el gobierno del Señor, bajo la dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne es débil y la carne nos puede llevar a una mala pasada, porque cuando nosotros observamos y codiciamos, nuestra naturaleza pecaminosa puede llevarnos a sucumbir. Pero si estamos nosotros en comunión con Dios y tenemos el rendimiento de nuestro corazón de decir, Señor, no me muevo si no estoy en tu voluntad. Vas a poder decidir bien en un trabajo, vas a poder decidir bien en el ministerio, vas a poder decidir bien cuando tengas que orar por una novia o cuando el Señor te dé una puerta abierta, porque el Espíritu Santo dice que nos va a guiar a toda verdad. Y el que está bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, es guiado por el Espíritu. No anda en los deseos de su carne, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos, sino busca estar centrado en la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios no la comprendemos, pero tenemos que saber que va a ser para beneficio nuestro. Entonces podemos ver también que Jesús atravesó ese Getsemaní y que también nosotros, si usted me acompaña a Romanos capítulo 9, que Dios es el que convence a través del Espíritu, que Dios es el que toca a las personas, pero dice la Biblia que también Dios permite que los corazones se endurezcan para que Él se glorifique. Cuando usted va al Antiguo Testamento, dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo israelita. Permitió eso, para que Dios se glorificara con milagros extraordinarios y para que toda la gente pueda entender que Él era el único Dios creador del cielo y la tierra, que hacía cosas que los dioses paganos no podían hacer porque eran dioses que no podían hacer ni bien ni mal, porque eran dioses paganos. Pero Dios, que creó todo, Él puede hacer cosas que escapan al razonamiento humano. Amén. Entonces Dios permitió que ese corazón de Faraón se endureciera. Por eso tenemos que saber que cuando oramos por alguien, cuando oramos por la gente, cuando oramos por la ciudad, cuando oramos por Argentina, cuando oramos por el mundo, el Señor es el que va a determinar de quién va a tener misericordia. Seguramente sabemos que una persona que no tiene arrepentimiento y que sigue, digamos, envuelto en el pecado, que se rebela contra Dios, que realmente no quiere saber nada con Dios, bueno, muchas de esas personas en un momento se arrepienten, pero otras personas no. Amén, como dice la Biblia. Y no se arrepintieron de sus hechicerías, de sus fornicaciones. Hay gente que no quiere el perdón, no quiere la vida eterna, no quiere la gracia de Dios, no quiere la bendición de Dios. Y como dice el Salmo, amó la maldición y la maldición le sobrevino. Pero fíjese lo que dice este pasaje de Romanos capítulo 9, versículo 18, habla de esto que le acabo de decir. De manera que de quien quiere, hablando el Señor, tiene misericordia. Y dice, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? ¿No? A veces tenemos un montón de por qué. ¿Y por qué Dios no lo hace de esta manera? ¿Y por qué Dios no lo toca? ¿Y por qué Dios no lo trae? ¿Y por qué Dios no cambia a Argentina? Él es el que manda. Él es el que determina. Nosotros no sabemos, lo que tenemos que saber es que Dios hace las cosas a su manera. ¿Cuánto decían? Y a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Pero si realmente entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor, estaremos rendidos a que se haga su voluntad
y no la nuestra, ¿no? A veces también en decisiones, hay decisiones tentadoras. Yo nunca recuerdo, estaba en una empresa multinacional y me ofrecieron un trabajo con el doble de sueldo. Usted podría decir, o cualquier, pero eso es de Dios, pastor, ¿quién te va a pagar el doble de sueldo? Eso es que encima de una empresa también americana, importante, famosa, no era una empresita. Entonces, yo oré a Dios. Yo dije, Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿O es algo que me está ofreciendo el enemigo para sacarme del camino que vos me estás trazando? Entonces oré, también le pedí a mi esposa que oramos juntos, y el Señor puso en mi corazón, no aceptes ese trabajo. El Espíritu Santo me inquietó, me dijo, no lo aceptes. Y uno puede decir, pero parece que es de Dios, pastor, el doble de sueldo. ¿Quién no quiere un doble de sueldo? Entonces yo dije no a la propuesta tentadora, porque quiero que sea la voluntad de Dios. Y entonces, al poco tiempo, varios de mis compañeros se fueron a la otra empresa y varios de ellos tuvieron algunos problemas físicos por el estrés de toda la presión que le metía esa nueva empresa. Otros se separaron y otros tuvieron un pico de depresión porque la política de esa empresa era muy realmente áspera, ¿no? Y yo me quedé en la empresa y nunca había acontecido en la empresa. Me duplicaron el doble del sueldo de la misma empresa donde me quedé. Me dijeron, tenés que viajar a Londres para capacitarte, para capacitar a los demás en la profesión que yo tenía ahí. Así que, por escuchar la voz del Espíritu Santo y determinar que sea la voluntad del Señor, el Señor me duplicó el sueldo, pude conocer otro lugar, el Señor me bendijo y también disfruté el trabajo, los años que yo estuve ahí, porque tenía ahí no solo mi jefe, sino varios compañeros cristianos, así que era una bendición estar en el trabajo, uno lo disfrutaba, pero mire si hubiera yo cedido a la tentación, que no se veía malo, pero qué bueno que cada uno de nosotros se disponga a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto decía? Recuerdo también en otras ocasiones, algunos decían, pero te vas a ir a San Antonio de Areco, acá te conocen todos, acá puedes poner una iglesia y esa iglesia puede crecer. Digo, pero yo no me voy a un lugar por buscar un lugar específico donde vaya más gente. Yo me voy porque tengo una palabra de Dios ya en mi corazón y luego confirmada por el cielo. Y no entendían, pero gloria a Dios, también tuvimos otros ofrecimientos. Venían ofrecimientos tentadores. Pero qué bueno es decir, Señor, yo quiero estar en tu voluntad. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Y la voluntad de Dios será beneficiosa y Dios cumplirá el propósito con tu vida, ¿no? Y vemos aquí que dice el versículo 20, ¿no? Por eso es importante, hay gente que se enoja mucho con Dios. Yo estoy enojado con Dios. Imagínense si está enojado con Dios, el pastor ni lo puede ver. Estoy enojado porque Dios no me hace esto, porque no sanó esto, porque pasó esto. Pero yo siempre digo y me analizo, digo, ¿quién tiene la razón? ¿Dios o yo? Dios siempre tiene la razón. ¿Cuánto dicen? Siempre llego a esa conclusión. La razón la tiene el Señor. Así que no peleemos con Dios, no nos rebelemos con Dios. Aceptemos lo que Él determina, aunque no lo entendamos, porque a veces acontecen cosas que dicen, pastor, no entiendo por qué pasó esto. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Por eso dice este versículo 20 que nosotros no alterquemos con Dios, no peleemos, no contendamos con Dios, sino aceptemos su voluntad. Dice el versículo 20, dice, más hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra, ¿no?
No alterquemos con Dios. Él es el alfarero. Amén. Y Él nos va a moldear como el barro. El apóstol Pablo decía que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Hasta que el carácter de Cristo estuviera en cada congregante. Por eso, si Dios nos está formando, si Dios nos, como el alfarero que trabaja sobre la vasija de barro, muchas veces seremos ajustados un poco con Dios. Dios nos va a ajustar, Dios va a apretarnos en algunas cosas, pero vamos a salir realmente victoriosos porque estamos en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que no nos enojemos con el proceso, no nos pongamos mal porque a veces la oración no tiene respuesta rápida. Sepamos que Dios muchas veces aprueba, otra vez dice espera, y otra vez Dios nos dice no, esto no está en mi voluntad, esto no está en mi propósito, esto no está en la Escritura. Dios no va a responder una oración que está fuera de los principios de la Escritura. ¿Cuánto puede entender esto? Amén. Dios nunca va a avalar algo que está contrario a su palabra. Por eso es importante saber que el Señor es el que tiene la última palabra, ¿no? Y dice el 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. Tremendo. Y es importante que si nosotros nos centramos en estar en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a molestar cuando hay un estorbo para que la oración no llegue al trono de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? El Espíritu Santo es el que nos amonesta a corregir cosas que tenemos que corregir, a ordenar cosas que tenemos que ordenar, a no guardar amargura, a no guardar resentimiento, a perdonar sin condiciones, porque es una actitud de obediencia para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que me acompañe en su Biblia a San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Es importante que para que nuestra oración tengamos la respuesta de Dios, tengamos el corazón libre de resentimiento, de amargura y de conflicto, primero con Dios y también con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que dice esta palabra, sacando los estorbos de la oración. Capítulo 11, versículo 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Escuche el 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Diga conmigo, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Necesitamos tener un corazón libre de resentimiento y tenemos que arreglar nuestras cuentas con las personas que tengamos que arreglar para que nuestra oración llegue delante del trono del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tengamos un espíritu perdonador, porque aún la medicina ha comprobado que el rencor, la ira, el resentimiento y todas esas cosas no solo que enferman el alma, sino también enferman el cuerpo y también afecta a otras personas. Por eso que podamos tomar una determinación. Dice la palabra, determinás una cosa y te será firme. Señor, dame un corazón perdonador. Y que pueda perdonar sin Señor, condiciones, sino que pueda perdonar como tú me perdonaste a mí. Que no pusiste condiciones, me amaste, me perdonaste, y por esa gracia hoy tengo vida eterna, y por eso, para que Dios nos perdone, tenemos que también perdonar. Y por último, no dudando, porque la duda es incredulidad. La duda nos estorba para que Dios pueda responder una oración. ¿Cuántos dicen amén? Busque conmigo Mateo 21, y la duda es la fe, lo que nosotros tenemos, donde tenemos que prevalecer, confiar que Dios es poderoso para hacerlo
sino si a este monte dijera, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Wow! Saquemos la duda, Señor, yo sé que tú eres poderoso, que tú lo puedes hacer, yo lo creo, pero también acepto tu voluntad. ¿Cuánto dicen amén? A veces cuando hay que orar por personas terminales, cuando hay que orar por cosas muy difíciles, orar con fe, impartir fe, pero también preparar a las personas para saber que Dios es soberano. ¿Cuánto dicen amén? Porque una persona que usted le está impartiendo fe, pero tampoco le dice que Dios es el que decide, esa persona estará ilusionada y si no ocurre lo que usted le dijo, esa persona se llegará a rebelar con Dios. Entonces es importante orar, poner la mano, impartir fe, pero saber que Dios tiene la última palabra. Y saber que debemos ser pacientes. Este mismo David, donde Dios le dijo no, en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé en el Señor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¡Wow! Y me hizo pasar, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Gloria a Dios, tengamos paciencia. Confiemos que toda nuestra casa será salva. Amén. Confiemos que Dios quiere usarnos y quiere que seamos portadores de su presencia y como intercedíamos en esta noche, llevar la presencia de Dios, llevar el mensaje de esperanza, impartir fe, pero también enseñar que Dios es el que manda. ¿Cuánto dicen amén? Es el que determina, es el yo soy. Nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios. Dios es el que hace su voluntad. Y nosotros tenemos que someternos a su voluntad y nos irá bien, porque Dios estará con nosotros. Amén. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso al Señor esta noche? Gloria a Dios. Que se haga la voluntad, sea la tierra, Señor, como en el cielo, pero que su voluntad sea sobre mi vida, sobre mi familia, mi ciudad, el país y el mundo. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a